Me tocó hablar al final, lo cual es un riesgo, porque todo lo ya lo dijeron mis compañeros, pero me parece muy bien que aparezca esto, porque si las instituciones o las organizaciones donde no aparece la circulación de la palabra, significa mayor patología. Y si nosotros intentamos modificar esto, y justamente cuando los compañeros quieren participar o hacer una pregunta o lo que fuera, hay un taponamiento de la palabra, automáticamente se reproduce aquello que queremos modificar. Por eso me pareció muy oportuna la pregunta y que los compañeros también lo pudiesen contestar. Bueno, yo lo titulé esto: ¿podemos parar el sufrimiento en el trabajo? Bueno, primero quería decir, porque cuando Beto nos presentaba decía que cada uno podía presentarse, y eso es muy bueno porque uno no es lo que dice, sino que es lo que hace. Yo, además de ser psicoanalista y formar parte del equipo del Servicio de Psicopatología de Niños, Mujeres y Jóvenes de la Universidad de Buenos Aires, trabajo en el Centro Provincial de Adicciones de Lanús, soy delegado, he sido delegado general de la Junta Interna de Adicciones de la Provincia de Buenos Aires, hoy estoy como delegado del CPA de Lanús, perteneciendo al gremio nuestro en ATE Lanús. Además, trabajo en la Defensoría General de la Nación como perito oficial, y estaba pensando cuando me iba a presentar, digo, bueno, hace más de 100 años se peleaba por la ley de 8 horas de trabajo, y hoy en realidad el que hace 8 horas con un sueldo de 4.700 pesos en la provincia de Buenos Aires no puede vivir, con lo cual estamos como 100 y pico de años atrás. Los muertos de Chicago definieron también la cuestión de la pelea y la lucha por las 8 horas, y hoy seguimos peleando por lo mismo, con un maquillaje distinto, pero seguimos peleando absolutamente por lo mismo. Es decir, que hasta que no se modifiquen las condiciones concretas de existencia de los trabajadores y del pueblo en general, no se va a poder solucionar esto, hasta que no seamos gobierno, como varias veces lo solemos plantear en distintos eventos, en distintos encuentros. Entonces, en principio, yo voy a hacer una diferencia entre lo que es organización e institución. Luro decía que las instituciones padecen de aquello que intentan modificar. Luro es un sociólogo francés que planteaba estas cuestiones, por lo cual las instituciones hablan de alguna manera, y así como nos permiten a nosotros hacer síntomas de ciertas cuestiones, también genera cuál es el lugar en el cual trabajan los trabajadores. Por ejemplo, en el hospital de Lanús, durante mucho tiempo el servicio de psicopatología funcionaba al lado de la morgue, es decir, que aquello que se desecha y que no quiere la institución lo ubica en esos lugares. También, antes de empezar a desarrollar esta temática, es importante establecer que si nosotros nos quedamos solo en pensar cómo cambiamos las condiciones concretas de existencia y solo nos quedamos en eso, sin apropiarnos de que también hay elementos que van condicionando la enfermedad en los lugares de trabajo. No es solo cambiando las condiciones de trabajo o cobrando una bonificación por tarea de riesgo. Yo trabajo en la provincia de Buenos Aires con toxicodependientes, y para nosotros los pacientes no son el riesgo. Para nosotros trabajar en una comunidad, en Villa Jardín o Montechingolo, donde fuera, tampoco es el riesgo, aunque nos exponemos a riesgos. Sin embargo, las condiciones en que trabajamos hacen que enfermemos de ciertas cuestiones y no de otras. Yo recuerdo una médica psiquiatra que salió de trabajar en Pueblo de la Paz después de haber atendido 35 pacientes un día y se la llevó por delante un colectivo. También recuerdo un médico psiquiatra, compañero nuestro, que trabajaba también en el mismo lugar y desarrolló un cáncer de cerebro. Las cuestiones no son porque sí. Así como el síntoma habla y así como nuestro cuerpo habla acerca de nuestro malestar, también el desarrollo de ciertas enfermedades suceden y no porque sí. Y por eso es importante pensar, y varias veces la charlamos en el equipo, que si alguien es oncólogo, suponga que en algún momento no va a desarrollar cáncer, o si alguien es cardiólogo no va a desarrollar un infarto agudo de miocardio, o si alguien es psicólogo no va a terminar loco en el Borda, en el Moyano, donde fuera. Es decir, esto es nada más que una ilusión suponer que esto no va a ocurrir. Es decir, que hay mecanismos que se dan dentro de los sujetos, pero también dentro de las instituciones, que es el mecanismo central de la negación. Esto a mí no me va a ocurrir, por lo tanto tiro para afuera, porque como
como soy delegado, como trabajo en salud, como soy psicoanalista, qué sé yo qué, nada de esto me va a ocurrir. Estuve planteando algunos elementos. Ahí ustedes tienen un material que yo les dejé de Lidia Fernández, que podemos parar el sufrimiento. Y esto fue planteado en términos de las escuelas. Y no quiere decir que hagamos una traspolación mecánica de identificar qué ocurre en una escuela con una unidad sanitaria, con un centro de salud, con un hospital o con PAMI. Pero varias de estas cuestiones coinciden para pensar nuestra práctica como delegados y como trabajadores en ese lugar de trabajo. Cuando se percibe abandono, cuando se percibe desinterés en la forma de encarar nuestra tarea, cuando tenemos estado de desesperanza, es decir, que nuestra esperanza ha sido mancillada por otros, cuando nos autoagredimos a través de este proceso del enfermar, o cuando la agresión está puesta en el afuera, automáticamente estamos al horno con papas. En el año 1908, un discípulo de Sigmund Freud, Adler, hablaba de la pulsión agresiva. Esa pulsión agresiva, como una especie de desprendimiento de la pulsión de muerte, lo que hace es poder entender si esa agresión es percibida en el mismo cuerpo, con lo cual hay lesión orgánica, y la persona solo se da cuenta cuando esta enfermedad ya aparece directamente y está padeciendo en forma directa, o cuando esto se ejerce sobre otros, con lo cual pensar que nosotros somos Jacinta Pichimahuila y estamos cuidando las blancas palomitas, o nuestros enfermitos, aquellos que infirmes, no están firmes, y que nosotros los vamos a cuidar y vamos a hacer por ellos absolutamente todo, hasta el momento en que empezamos a ejercer esta cuestión de heteroagresividad o de violencia a otros. Por eso es importante pensar qué nos pasa a nosotros en nuestro lugar de laburo, cómo enfermamos en ese accionar y además fundamentalmente cómo esta violencia institucional nos va moldeando en dos aspectos. Villon de Rivière hablaba de adaptación y yo quiero con esto, antes de empezar con las féminas, plantear ciertas cuestiones. O hay una adaptación pasiva a la realidad, con lo cual vamos camino a la enfermedad, o vamos a una adaptación activa a la realidad, con lo cual tiene que ver con alguna de las alternativas posibles que podemos tomar en cuenta como trabajadores a la hora de trabajar. Es decir, cómo tomamos como institución una modalidad de conquista y una modalidad exploratoria. ¿Cómo hacemos para cambiar? Porque si no, esto es pensar que en el momento en que podamos obtener la justicia social como valor supremo o cambiemos el modelo social, automáticamente vamos a tener las instituciones que querramos. Esto es así, el cambio es gradual. El cambio no es porque se decrete un día, un decreto determinado de necesidad y urgencia, y entonces las organizaciones van a cambiar de un día para otro, sino que va a haber un proceso, este proceso que nosotros como trabajadores entendemos que es un proceso revolucionario, hasta poder lograr ese país que nos merecemos y marcar con nuestras propias utopías aquel modelo social que más consideremos que sea oportuno para vivir. Hay un despojo de la pertenencia, es decir, si nosotros no tenemos cuestión de identidad en nuestro lugar de laburo, es decir, si no tenemos la camiseta, yo le digo a nuestros compañeros, yo me siento trabajador en mi lugar de laburo y voy con el chaleco verde a las marchas, y también con mis compañeros en la universidad no dejamos nunca de pensar nuestra práctica desde el psicoanálisis, pero como trabajadores, no como otra cosa. Nosotros no estamos en Villa Freud rascándonos la barba, fumando pipa y hablando sobre el atravesamiento del fantasma, sino que lo que entendemos es que trabajamos con aquello que nadie quiere, e inclusive muchas veces desde hospitales, lo hemos planteado varias veces, o equipos de orientación escolar de las escuelas que te hacen la noticia y te dicen vaya a tal lugar, como si ellos no pudiesen trabajar también sobre esta población y sobre esta demanda que aparece. Entonces te dicen, no, mire, si entendemos su situación es muy grave, pero tenemos turno para dentro de 3 meses. Entonces, no es el llame ya, el tipo spray 20% de descuento, pero también saber que las instituciones están tomadas por este discurso amo que tienden o a generar una situación de culpa en el trabajador o a generar una situación de violencia directa sobre aquel para el cual estamos capacitados y formados para trabajar. Parto de una tesis que la comparto de Lidia Fernández y es alto nivel de tensión y dificultad
dificultad provocado por un conjunto de condiciones. Así como para una enfermedad hacen falta factores de riesgo predisponentes y factores de riesgo desencadenantes, esto es otra cuestión que voy a desarrollar luego, parto de una idea, y es que nos han quitado, nos han afanado las banderas históricas con las cuales nosotros hemos dicho por qué aceptábamos por la ética cuando jurábamos y recibíamos nuestro diploma. Es decir, queríamos curar gente. Entonces nos cambiaron la cultura institucional. Nos metieron una cultura sagrada en lugar de la cultura profana. De esto que nos han afanado, para lo cual nosotros quisimos formarnos. El sistema de organización que no favorece a la planificación, y entonces nunca hay tiempo. Fíjense en esta misma jornada, por ahí a lo mejor esperemos tener tiempo como para que circule la palabra y hagamos propuestas, por supuesto. Pero la organización gremial también está sujeta a todo esto, porque tenemos que hacer un compilado de 4 disertantes que son compañeros y luego además que salgan las propuestas de nuestros compañeros. Es decir, tenemos tiempo para la formación. En el año 78 en Alma Ata se planteaba el tema de la formación de formadores. Y hoy también sabemos, hoy lo estábamos hablando con Beto, que hay veces la formación de nuestros propios cuadros militantes, tampoco lleva para transformar absolutamente a nuestras instituciones. ¿Por qué? Porque hay un saber específico que solo lo tienen aquellos que están formados para eso. Si nosotros pensamos que nuestros delegados van a ir a su lugar de trabajo a desarrollar grupos tipo Bali para que circule la palabra, muchas veces nos va a pasar que en los propios hospitales, aquellos que laburan con nosotros no van a ir. ¿Por qué? Porque van a decir, ese es el grupo de los locos, por lo tanto no voy a ir, ahí me van a señalar con el dedo, van a decir que estoy medio raro o lo que fuera. Hay factores que aparecen en esto. Una es la disminución brusca de recursos. Nos piden que demos cuenta de cosas que no podemos hacer. Entonces en el CPA de Lanús hay un solo baño que funciona de los dos, tenemos que ir con un tacho, siglo XXI, tenemos que ir con un tacho a tirar ahí porque no funciona el baño. Hay una población cada vez más pobre, entonces por más que el discurso oficial nos diga que se bajó los índices de deserción escolar y los índices de desocupación, sabemos igual que estamos igual a una situación previa al año 2003, aunque hubo modelos y cuestiones que han sido muy importantes, todavía el sistema económico, político y social no se ha modificado, por lo tanto, las mismas instituciones siguen reproduciendo la misma cuestión. Hay un grave deterioro social del profesional, de los auxiliares de las escuelas, de cualquiera que esté trabajando. Entonces, cada vez entendemos que somos más pobres porque el mismo sueldo que cobramos ya no nos alcanza para lo mismo que queríamos hacer. Hay un bajo grado de circulación de información en las instituciones. Entonces te dicen, los cuadros intermedios te dicen, nosotros pensamos por usted. Entonces, si la política institucional se baja de arriba hacia abajo, y hay algunos bellos progresistas que nos quieren hacer creer que porque nos sentamos en círculo y hablamos de vez en cuando de algunas cosas, ahí hemos transformado la realidad. Eso es una mentira, es parte de la perversión institucional de la cual hablaba Cachorro cuando se lanzó esta jornada. Hay una serie de dificultades para mantener espacios de formación. A todo esto le sumamos una presión institucional para obtener resultados. Es decir, nos hacen creer con la culpa, nos adoctrinan. Entonces nos van diciendo que en los CPA hay cada vez menos cantidad de pacientes. No, hijos de mil puta. Ustedes no se encargan de hacer programas preventivos para poder trabajar en la comunidad, no sacan ningún tipo de cartel en ningún lado, no existe una propaganda que dé cuenta de que la gente llegue a los lugares de tratamiento, disminuyen en algunos meses de nuestra práctica institucional, disminuye la cantidad de pacientes, porque en realidad te dicen, no, mirá, fíjate, cada vez hay más droga y cada vez hay más gente que necesita atenderse, pero lo único que se ve de parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires es una campaña antidroga, se hace hincapié en el objeto, en lugar de hacer hincapié en qué le sucede a la gente que llega a la droga o a cualquier otra problemática que estemos atendiendo nosotros, como elementos que han llevado a eso. ¿Me
¿Me explico? No se trabaja sobre los factores predisponentes, sino que se trabaja directamente sobre la persona enferma, con lo cual siempre llegamos tarde. La propia sociedad genera este tipo de patologías y después limpia rápido la basura, la mete abajo de la alfombra y dice yo no tengo nada que ver con eso. Entonces los adictos, los familiares de los adictos, las personas que trabajamos en hospitales o en unidades sanitarias, también estamos desbordados porque con lo que hay allí no se puede trabajar. Digamos, en una época las unidades sanitarias en Lanús daban respuesta y comparado con las unidades sanitarias en Ezeiza, bueno, eran, pero ¿sabés qué? Más o menos hospitales monovalentes. ¿Por qué? Porque las de Ezeiza solo tenían enfermeros. Hoy las de Lanús, por más que tengan varias especialidades, tampoco pueden dar cuenta. Por eso hace falta lo que siempre reclamamos, mayor aumento del presupuesto, redistribución, digamos, de ciertas tareas y además nombramiento de personal en áreas críticas. Y otra cosa que me parece muy importante es no desconocer que el trabajo del auxiliar en una escuela, el trabajo de un enfermero y el trabajo de un profesional, aunque tenga la diferenciación específica de su tarea, lo que hace no deja ningún lugar a dudas en que somos todos trabajadores, porque si no, la ley 10430 te establece una determinada cantidad de compañeros y la ley 10471 de profesionales, y lo que cambia en las instituciones es el color del guardapolvo. Tenés el guardapolvo blanco, yo siempre digo que tanto los militares como en Acuria, como en los hospitales se percibe claramente cuál es la diferenciación del poder dentro de la misma institución. Entonces, si vos tenés el AMBO blanco o el AMBO verde, automáticamente sos médicos. Si tenés el azul o el celeste o el rosa, sos el que está trabajando directamente en limpiar las camas, en limpiar al enfermo y lo que fuera. Entonces nos van condicionando también en nuestro discurso en que los profesionales son otra cosa, no son trabajadores. Por eso es importante apropiarnos de lo que somos y tener esta cuestión identitaria que lo que va a generar es que podamos mirar a nuestros compañeros como un igual y no como un distinto. Hay una ritualización de nuestro trabajo, hay disminución en la capacidad de retención, por eso decía lo de pacientes, o a esta altura se empieza a percibir que en las escuelas los pibes dejaron de venir y entonces el culpable es el docente. ¿Cómo? ¿Qué cosa no hizo para que ese pibe se quedara en la escuela? Cuando en realidad las escuelas muchas veces son grandes comedores infantiles donde los pibes van a morfar, porque como ocurría en el año 91, cuando yo trabajaba en el equipo de orientación escolar de la escuela 55, y había un pibe que me decía la maestra, mira, tal pibe no produce, mira, se quedó dormido, y en realidad, yo le digo, mira, poner los primeros asientos porque a lo mejor no te escucha bien, y en realidad ese pibe se había quedado dormido porque desde el día anterior a la 1 del mediodía era la última alimentación que había tenido. Del año 91 a la situación actual, uno dice, pasó tanta cantidad de años y sin embargo hay pibes que se siguen quedando dormidos en las escuelas. O pacientes que llegan a los hospitales y donde el hospital termina haciendo un gran trabajo social coordinado, tratando de modificar las condiciones de existencia de ese compañero que viene y que es alguien sufriente y que muchas veces nos encontramos desbordados. Hay mensajes paradojales dentro de las instituciones. Entonces te dicen, yo recuerdo, por ejemplo, laburaba en el correo y una vuelta vino un inspector que el tipo decía, empezó a saludar a los compañeros trabajadores y después fue a saludar al jefe. Y decía, mire, les voy a decir lo siguiente, les voy a decir que están trabajando muy bien. Es decir, que pocas veces escuchamos que realmente se nos felicite por nuestro laburo. Siempre queda una cuestión de que eso nunca llega. El sistema social produce enfermedades, pero miren que en Cuba también hay enfermedades, y también hay enfermos. Por eso tenemos que prever que no es ilusorio o imaginativamente que vamos a modificar estas cosas. Hay una necesidad de compromiso, no tenemos tiempo y nuestro esfuerzo no se reconoce. Hay un deseo del abandono para lo cual nosotros estamos trabajando y aparece la queja como una especie de cuestión regresiva. Entonces, es una cuestión casi histérica, nos pasamos quejando y cuando tenemos que poner el cuerpo para ir a la militancia o tener que convocar a nuestros propios compañeros, resulta que en tal hospital vienen 4. ¿Y qué pasó?
Si vos estabas quejándote igual que yo, ¿qué pasó? Que cuando incluimos pasar de la queja al acto, automáticamente nos costó a nosotros convocar a nuestros propios pares. Hay un estado de desintegración institucional y esto produce fragmentación, aislamiento, la persona se siente solo como da en el Día de la Madre. Ahora sí, ¿cuáles son los síntomas que vemos en las organizaciones? Esto yo lo aprendí en un seminario con Mota, allí por el año 97-98. Por un lado, la dilatación de la incumbencia, es decir, ya nos damos cuenta que lo que anteriormente era mi función ya no la puedo ejercer. Entonces resulta que el director de una escuela se tiene que estar encargando de ver cómo hace para destapar los pozos, que no llegó aquel que les trajo la comida. El director de un hospital está viendo cómo hace para nombrar gente en un lugar determinado, porque aparte tiene que buscar la beta, porque no tiene mayor presupuesto. Hay una hibridación o debería existir una hibridación de los estilos de gestión, es decir, una dirección colectiva donde nosotros ojalá pudiésemos tener organizados nuestros pacientes para poder reclamar conjuntamente. Nos pasa una situación, acá lo vio el Colo, y nos pasa muchas veces alguna situación en que en los CPA podemos convocar a pacientes y familiares, porque es un lugar mucho más reducido que en un hospital. En un hospital, convocar a nuestros pacientes, los pacientes o están internados o terminaron de asistirse y salen corriendo, es decir, que van a su casa, a su laburo, lo que fuera. Bueno, nosotros estamos intentando tomar siempre contacto con la comunidad, no perder el contacto, esa pata necesaria que es la que nos permite sentirnos trabajadores y parte de nuestro pueblo. Hay crisis de planificación porque cada vez que empezamos a desarrollar una tarea decimos esto, vamos a terminar el año con tal cuestión y terminamos imposibilitados de poder cumplir con la planificación. Y despiste organizacional porque uno no sabe qué cuerpo hacer. Hay una borradura, la anterior, una borradura de los límites, es decir, lo que antes era, hasta acá es donde yo llegaba en mi tarea, ahora se ha desvirtuado mi tarea. Impotencia frente a las habilidades específicas de los compartimentos de las especificaciones. Voy a traducirlo, ¿no? Hay una parte de la medicina que se llama psiconeuroendocrino inmunobiología. Ah, la mierda, eso es una barbaridad, no sé ni de qué se trata. Pero va brincando. La hiperespecialización ha generado que se produjera un desgaste tal donde te dicen en la cama 48 tengo un cáncer de pulmón, en la 25 tengo una neurosis obsesiva, decimos, ¿no? Tengo una histeria de conversión, y te decir, nos hemos hiperespecializados y perdemos de vista que hay un solo sujeto con una conformación biopsicosocial, ahí hay un cuerpo, hay una mente y hay inclusive un contexto social que lo predetermina. Ahora, sin embargo, seguimos insistiendo en los grandes congresos en las formaciones. ¿Cómo voy con el tiempo? ¿Bien? ¿Sí? Bien, que voy bien, me querrás decir. Bien. Y hay fractura. Está bien. ¿Qué quiere decir esto de la fractura? Miren, yo trabajé en el Hospital Álvarez de 91 al 94 y una vuelta me convocaron para trabajar desde el equipo de interconsulta, trabajar con el equipo de traumatología. Los profesionales hablan acerca del padecimiento que tienen. Entonces dicen, estamos fracturados, está roto nuestro vínculo. En la forma en que trabajan también están hablando de los propios síntomas que tienen. El jefe de residentes, respecto de los residentes de primero o segundo año, automáticamente ni les habla. Entre ellos hay una cuestión de gradación. Adelante. ¿Cómo esto impacta en el contexto de las personas? Desorientación, licuación de los hábitos y costumbres, un estado permanente de incertidumbre, bastantes cosas de estas las dijeron los compañeros con antelación, descalificación laboral constante. Bueno, evidentemente, si bajó la cantidad de números de los pacientes que teníamos nosotros en tratamiento, es porque los dispositivos son viejos, porque el CPA habría que cerrarlo, porque fíjense, hablan con el discurso pseudo progresista y te dicen, en realidad, tenemos que descentralizar los servicios. ¿No? Yo dije, no, fenomenal, ya lo venimos haciendo, porque laburamos en el Hospital Melo, en el Narciso López, en el Evita,
en distintas salas, pero te dicen, no, mirá, tenemos que cerrar el CPA, ¿por qué? Por ir poniendo recursos. Pero si vos ya estás trabajando en la unidad sanitaria, no tiene sentido que sigas trabajando en el CPA, pero te quitan la posibilidad, la remera institucional, donde te define tu propio trabajo. Hay fractura de los lazos de pertenencia, que es esto un poco, te van desgranando los equipos de trabajo, hay miedo a los cambios y una sensación de intemperie. ¿Cómo impactan estas mutaciones? Frente a este estado de vulnerabilidad, las organizaciones inteligentes unen las redes sociales, generando el concepto de la persona. Nuestros compañeros son los más importantes. Esto yo lo hice un extracto de este seminario de redes sociales en el que participé en el año 98. Es decir, nos dicen, tenemos que dar todo por el otro. Y desde esa cultura del amo institucional, donde te tenés que reventar. Entonces yo tengo que contestar informes periciales a las 4 o 5 de la mañana, que es lo que decían los compañeros, si no, no tenés tiempo, o un sábado o un domingo. Bien, ¿cómo se percibe la organización? ¿Cómo se percibe el hospital, la unidad sanitaria, el centro de salud, la escuela? ¿Cómo se percibe a sí misma? Bueno, o como espacio cerrado, donde se intensifica preservar la identidad. Estas son las famosas escuelas donde los pibes, por ejemplo, llevan su logotipo o su blazer de determinado color, y donde en la puerta de estas instituciones encontrás el portero, que tiene más poder que cualquier otro, abre la ventanita y dice, vos entrás y vos no entrás. Es decir, hay una especie de admisión de quién va a entrar. La institución se cierra para poder preservarse, porque en realidad se ve lo de afuera como amenazante. Se intensifica preservar la identidad. Quiero aclarar, estas instituciones durante la dictadura han funcionado muy bien, porque generaban que lo de afuera no lo impacta. Hay un estrecho cumplimiento de normas. Usted llegó 8:15, llegó tarde, firme después del rojo que funciona acá. O metés ¿cómo se llama? La tarjeta, dentro de poco te van a pedir el dedo, dentro de poco te van a pedir el culo, dentro de poco te van a pedir absolutamente lo que fuera, para que tengas que dar cuenta de por qué llegaste tarde. Como dice Serrat, entre esos tipos y yo hay algo personal. Pero no tenemos la posibilidad de decir no puedo, llegué tarde y metemos las excusas automáticamente, como bien lo comentaba Raúl. ¿No? Estrecho cumplimiento de normas. El afuera es percibido como peligroso. Hay una escuela que se llama Sagrado Corazón Alcalde, esperemos que ninguno haya estudiado allí, pero que queda ¿cómo se llama? En Villa Jardín, donde tiene estas características. Enfrente hay una escuela del Estado, y no reciben a los pibes que van a la escuela del Estado dentro del Sagrado Corazón Alcalde. Es el mismo barrio, los pibes van a jugar a la pelota en el mismo lugar, pero sin embargo son distintos. Unos van con sus uniformes determinados, los otros llevan el guardapolvo blanco y los identifica con la pobreza, cuando tienen guardapolvo blanco. El adentro protege como un lugar idealizado y aparece eso como un correccional. Cuando Cachorro hoy hablaba de la situación de los penales, yo me quedé pensando que también en el Servicio Penitenciario Federal, también los trabajadores que laburan allí perciben esto. Por más que estén encerrados, ellos mismos viven la misma situación de violencia institucional. ¿Cómo se percibe la organización? Vamos de mal en peor, como un espacio sitiado. Hay hostilización de los intercambios. ¿Qué es esto de un espacio sitiado? Doy un ejemplo, la Escuela 72 de Villa Jardín. Directamente la puerta de la escuela está abierta, pero no porque te haga creer que está abierta la comunidad, porque ni puerta tiene. ¿Me explico? Desafanaron absolutamente todo, desde las computadoras, ya los pibes entran, salen, entra el traficante dentro de la escuela, le lleva la droga al pibe, es un descalabro. O por ejemplo la unidad sanitaria de Villa Jardín, que ahora está en arreglo por el plan Acumar, te entra en el medio de la guardia, vale lo de guarda, porque hay formas para poder guardarse de todo esto, que es el impacto que la afuera te apodera, donde te ponen un chupo y te dicen, mira, este se enfrentó con este es mi familiar, si se muere, morís acá. No sé si me explico. Es decir, que tenés que estar rezando, por favor, que llegue al hospital, porque si no te van a bajar.
cuando no se meten dentro de la guardia cualquier persona armada, y entonces te van diciendo, de acuerdo a lo que el sistema quiere, plantear que con más chalecos, con más balas y con más correccionales resolvemos los problemas de violencia económica y social, en el cual desde el tipo que vive en el barrio hasta nuestros propios compañeros viven exactamente lo mismo. Hay aguda vivencia de peligro, trato hostil y rechazante entre los trabajadores y para los cuales trabajamos, pacientes, estudiantes y demás. Acá es donde aparece Gasalla, digamos, la trabajadora pública que echa, que expulsa, que dice usted no llegó a las 4 de la mañana, por lo tanto tiene el turno recién a partir de las 2 de la tarde dentro de un mes. Podemos completar diciendo que cada vez hay más compañeros con pedidos médicos, otros piden pases a otras organizaciones, otros fallecen con cesación de en cualquier momento esto me pasa a mí, una sensación constante de peligro. Como nos fuimos macheteando cada uno de distintas Filipinas que utilizaba el otro, este desencadenante de proceso de cómo se percibe la organización lleva a una ruptura de la homeostasis, que sería el equilibrio que existe en las organizaciones e instituciones, trayendo ruptura por factores físicos, psíquicos y por supuesto el que nos faltó, que eran los sociales, inevitablemente. Por supuesto, porque de noche nos encontramos para hacer ciertas tareas. Confinamos. Así es. ¿Cómo se percibe la organización? Dentro de un espacio estallado, cada vez peor. Hay desorganización del grupo, no sabemos qué carajo hacer. Nos dicen que hace 11 meses que se debe el fondo fijo, hace 11 meses que no se paga el alquiler, entonces por lo tanto nos van a cerrar el CTA. Quiero aclarar, 2 veces lo pudimos resistir porque salimos con los pacientes familiares, cortamos la ruta 205 allá en Hipólito Yrigoyen y en Lavallol y decidimos, y la organización gremial estuvo, y les comento a pie de página, nos querían mandar a una casa en remedio de Escalada. Y lo que apelé, yo me acuerdo que lo charlé con Enzo y con los compañeros, apelé a lo más terrible y siniestro de cada uno de nosotros, que es el terror. Y dije, a ver, escúcheme una cosa, usted, señor que es el dueño de la casa, ¿va a recibir a uno que sea todo negro, que tenga los pelos por acá, que esté todo tatuado, que lo saquen, lo traigan de un penal? ¿A usted le parece? No, para nada. ¿Qué hay que hacer? Mire, junte firmas. Dice, acá donde me pone este centro, automáticamente los agarramos a cascotazo en el barrio. Juntó 200 firmas, aglutinó al barrio y dice, no quiero ningún adicto acá. Llamó por teléfono a la planta y dice, donde se les ocurra poner esto, yo la combi esa que trajeron la hago mierda. ¿Me entiende? Es decir, yo mismo como delegado, es terrible lo que estoy diciendo, como delegado, fui y me reuní con los vecinos de ahí, no se puso el CPA en remedio de Escalada. ¿Correcto? Psicología barata. Claro, yo apelé a lo concreto. Y un recurso gorila me están diciendo. ¿Pero qué hice con eso? Con eso lo que generé, claro, con eso lo que generé es que el CPA siga estando en el centro de Aragón, porque viene gente de Solano, de Quilmes, de Almirante Brown, de Seiza. Es el único CPA en toda la provincia de Buenos Aires que tiene 3 niveles de tratamiento para dependencia alcohólica. En otro CPA no existe. O inclusive, no voy a hablar del CPA, tendrá su quilombo. Existe anomia, es decir, falta de normas, dispersión. Se ve afuera como un estallido por explosión. Cuando mi colega, mi compañera decía que esto es percibido o como una cuestión de explosión en el afuera y la violencia puesta en el otro es una explosión en el afuera, lo otro que ocurre es una implosión cuando esto se percibe en el adentro y puede caer en la implosión el cuerpo del trabajador como el grupo institucional con el que estemos trabajando. Alto abandono institucional. Che, ¿se acuerdan de fulanita de tal? Sí. Está en cama con carpeta psiquiátrica. Che, ¿te acordás de Mengano? Sí. Ah, se murió. Entonces, inclusive yo lo digo siempre cariñosamente, ¿qué nos pasa en nuestros congresos? Carlos de Marco, presente, ahora y siempre, váyanse a cagar, dígamelo en vida, no me lo digan cuando estoy muerto. Es decir, empezar a reconocer a nuestro propio compañero en vida. Alto ausentismo y sustitución de la función de cuidar, enseñar, trabajar, porque ya nuestra tarea ya es otra. Bien.
espacio devastado, vamos de mal en peor. Hay ausencia de la motivación para actuar, sensación de desesperanza, desánimo, ya no tenemos más ganas de laburar. Aparece la queja ante el sufrimiento. Lo cotidiano no tiene utopía, compañeros, los que somos delegados. ¿Para qué carajo aceptamos ser delegados? Los que empezamos a laburar y teníamos el interés de transformar la realidad, volver a agarrar esas utopías por las cuales alguna vez hemos jurado ser delegados y no arriar nuestras banderas. Hay negación frente a los problemas serios, se crea la imagen del hospital, la sala, la escuela como que no tiene conflicto. Nosotros estamos fenomenal, parecemos la familia Incal y nos estamos llevando para empujes. Se reacciona con culpa ante la dificultad, no con deseos, es decir, nosotros estamos así por estos que son aquellos para los cuales estamos trabajando. Y se culpa al paciente, al estudiante, con quien trabajemos privándose el contacto con el otro que nos define. Lo que nos define como profesionales, como trabajadores, es para lo cual en las instituciones no son ni las tizas, ni los borradores, ni los ambos blancos, ni la pared nueva o la sala nueva que hicieron de neonatología. En las instituciones lo más importante son los que trabajamos y para los cuales trabajamos. Claro. Espacio abierto. ¿Cómo percibimos la organización? Justamente como proyecto de cambio con que frente a la crisis se tienen dos actitudes heroicas. El grupo adopta dos modalidades. Modalidad de conquista. Hoy se habló, sí que supiéramos de qué estamos hablando o qué íbamos a hablar, se habló de lucha política. Cuando nosotros decimos, así nos duele, nos cuesta y nos jode y tenemos que cambiar esa modalidad de conquista, no solamente para tener una bonificación por tarea de riesgo, sino para transformar la realidad en la cual estamos trabajando. Hoy bien, ya termino, es la última filmina. Bien, y modalidad de exploración, participación en congresos, seminarios, en jornadas como estas. Yo les quiero decir dos cositas y con esto termino. Primero, nos afanaron la cultura. ¿Vieron? Frank Fanon decía los condenados de la tierra frente a la cultura de la dominación, oponer la cultura de la vida, esa cultura que nos robaron. Digo, si nos impusieron una historia sagrada, ¿será que tenemos que volver a tener esa historia profana, la que nos robaron, para lo cual hemos jurado cada vez que hemos jurado ante nuestra profesión o cuando empezamos a trabajar? En esta historia institucional, ¿está lo instituyente o lo instituido? O somos tragados por el amo y terminamos repitiendo lo que ese discurso quiere, o terminamos haciendo lo que para lo cual queremos transformar la realidad. Instituyente o instituido. Y aparte, se hablaba de Eros y Tánatos. Si hay que reconquistar y reconducir, ¿qué hacemos con nuestros compañeros que quedaron en el camino? ¿Qué pasa con aquellos que enfermaron? Bueno, armamos un taijeto, armamos un geriátrico específico para los enfermos y los metemos ahí y decimos, usted ya no puede venir, ya es viejo, apretamos el botón del inodoro y nos vamos segregando a nuestros propios compañeros que tal vez sean aquellos que nos pasaron la posta de cómo militar en ATE. ¿Y qué pasa con nuestros compañeros que en nuestros lugares de laburo enferman? Porque nosotros como organización gremial también tenemos que tener en cuenta qué vamos a hacer. El Estado está colapsado, nosotros formamos parte del Estado, ¿correcto? Pero ¿cómo le brindamos desde la propia organización gremial una salida posible hacia su salud mental? Porque una vez que está psicótico, una vez que está loco, que está mal, que enfermó, ya llegamos tarde. Por lo tanto, por más que estas charlas las queramos hacer en cada lugar de nuestro laburo, si no cambiamos desde las condiciones concretas hasta la situación de organizaciones inteligentes, vamos a seguir enfermando. Estudiando y aprendiendo para modificar estas condiciones laborales y sociales, tener actos heroicos, se decía hoy, y fíjense, ¿no? Porque Eros significa amor. Si nosotros generamos la posibilidad de que circule la palabra con otros y reconquistamos esa lucha histórica para la cual estamos, tenemos una salida posible. Si conformamos las organizaciones que nosotros necesitamos, no las que quiere el sistema que reproduzcamos, por un hospital distinto, por una unidad sanitaria distinta, una escuela distinta, esto es posible.
Y digo y apelo, porque hay compañeros de la conducción, a que ATE también tiene que hacerse cargo de los propios enfermos que este propio sistema está teniendo y está dejando. Y una última cosita, les quiero contar un cuento. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Bien? Es para cortar. Resulta que bueno, no les voy a contar ahora el cuento, se lo cuento. Ahora por lo que digo. Bien, resulta que había un chico que querías, nadie le daba pelota, y entonces le dice: papá, ¿cuándo puedo hablar con vos? El sábado, que es un día de descanso, meta genial. Llegó el día sábado, el padre había laburado toda la semana y dice: uy, disculpame, estoy hecho en percha, mira, traje trabajo a casa para adelantar el trabajo de la semana siguiente. Laburaban 4 o 5 laburos, les quiero aclarar, mi viejo laburaban 2. Salía a las 4 de la mañana, volvía a las 8 de la noche. Y dice: mira, hijo, traje trabajo a casa. Bueno, está bien. Donde no circula la palabra hay enfermedad. La madre era empleada doméstica y el día sábado tenía que limpiar la casa a fondo, es decir, que con ese chico nadie pudo hablar. La hermana estaba planchando el guardapolvo, porque el día siguiente iban a ir a la escuela, nadie pudo hablar. Bueno, papá, ¿cuándo puedo hablar con vos? El domingo es un día de descanso. Bueno, me está genial, llegó el día domingo, dice: mira, hijo, disculpa, voy a ir a la cancha, pero cuando venga de la cancha vamos a hablar. Cuando volvió de la cancha, prendió el televisor y se puso a ver solo fútbol, porque no sabía si un gol había sido en posición adelantada o no. A su vez, la madre estaba planchando el guardapolvo, porque al día siguiente el pibe iba a la escuela. El hermano estaba mirando en un televisor una película, nadie pudo hablar. Entonces le dice: papá, ¿cuánto sale una hora de tu tiempo? Déjate, dijo, esas no son cosas que tengan que saber los chicos. Buah, está bien, mira, te lo voy a decir. Mira. Hizo un cálculo y dice: una hora de mi tiempo sale 5 pesos. ¿Sabe qué hizo el chico que, igual que yo, pertenecía a una familia muy humilde? No tenía siquiera una alcancía, una caja. Empezó a juntarle 5 centavos y de 10 centavos con los vueltos de los mandados que hacía para la madre. Cuando juntó los 5 pesos, fue corriendo el papá, la mamá, a los hermanos y le dice: tengo 5 pesos, ¿me podés dedicar a hablar ahora una hora de tu tiempo? Entonces, imaginemos que esto es un chico o un trabajador de cualquiera de las instituciones en las que estamos trabajando, ¿no? Y tenemos a esos compañeros así: guarda con esto, tenés cuidado, mirá tal gremio, afiliate, dejate de joder. Y a los pibes los tenemos así: guarda con esto, tenés cuidado, pero mirá, si vas a bailar, no te da problema. No, yo vengo con el remis. No, yo soy tu padre o tu madre y te necesito saber dónde estás. ¿Saben por qué tiene esos chicos así? Porque se preocupan por ellos. Mientras que hay otros adultos que se ponen a jugar, como yo me pongo a jugar con este vaso, algunos lo van a andar a trabajar pensando que los chicos tienen que ir a laburar en edades tempranas, otros abusan sexualmente de los pibes pensando que ahí es su pleno goce, sin importar los chicos, ni los trabajadores, ni nadie. Y a veces pasa esto. Así queda un pibe cuando se frustra, así queda una organización, así queda un trabajador cuando se quemó, cuando tiene la cabeza quemada, cuando se rompió. Así queda un pueblo absolutamente destruido cuando hay fractura institucional, así queda nuestra sociedad. Yo le voy a pedir que por esos pibes, que son el 40% de los pibes en la provincia de Buenos Aires, por nuestros compañeros trabajadores que enferman todos los días, les voy a pedir que hagamos algo. Después nos damos cuenta: che, recuerden de fulano de tal, y solamente ahí llegamos cuando ya la muerte apareció. Muchas gracias.